Continuamos desarrollando el capítulo número 4 de la exhortación apostólica La alegría del amor. Esta semana nuestra atención estará en los numerales del 142 al 149. El matrimonio es un acto de voluntad que significa e implica un don mutuo, que une a los esposos y los une a sus almas, con los que forma una sola familia, una iglesia doméstica. San Juan Pablo II. Damos inicio a nuestra reflexión semanal. Hola a todos. Continuamos con el estudio del capítulo 4 de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Recordemos, hablamos del amor en el matrimonio y conjuntamente con el tema del capítulo siguiente, amor que se vuelve fecundo, constituirán la parte medular de toda la exhortación. Hemos venido guiados de la mano del Papa Francisco, enmarcando las actitudes, o mejor dicho, las virtudes que deberían retratar nuestra unión matrimonial, por medio del himno a la caridad de San Pablo, descrito hermosamente en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ahora, iluminados por este contenido, podemos entrar a considerar otros aspectos de la relación marital que no son para nada menos importantes. Así nos dice el numeral 142. El Concilio Vaticano II enseña que el amor conyugal abarca el bien de toda la persona. Y por otra parte se nos indica que todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial, más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad. Detengámonos un instante en este punto. El amor marital está por encima de todas las pasiones que normalmente modelan de alguna medida la vida de los hombres. Por encima de los amigos, por encima aún de los hijos, y de las actividades que a veces parecen definirnos como la política, el deporte, el trabajo, etc. Y es que en los sacramentos, Dios mismo se dispensa en gracia para sus hijos. Si en algunos acompaña, en otros da fuerza, en otros perdona, en el sacramento del matrimonio nos enseña a amar, perfecciona el amor. Dice el Papa, ¿por qué entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio? Es claro que las pasiones y las emociones forman parte natural de nuestra vida y son también parte fundamental de nuestra relación matrimonial. El Papa subraya en el numeral 143 deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Y esa tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer, el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace, busca y está cargado de pasiones. Por supuesto, con esto el Papa no dimensiona cuantitativamente una actitud humana, puesto que bien sabemos que tenemos mucha influencia en términos culturales, de educación, de edad, de situaciones socioeconómicas, en síntesis todo aquel bagaje que nos hace ser personas individuales inmersos en un ambiente específico. En el numeral 144 se nos muestra cómo el mismo Jesús, como verdadero hombre, manifiesta claros sentimientos ante diversas circunstancias. Así, vemos cómo derrama lágrimas frente a Jerusalén al sentirse rechazado, cuando dice aquellas hermosas palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a quienes te han enviado.
¿Cuántas veces he deseado tener a tus hijos bajo mis alas como una gallina? Esos sentimientos de Jesús de tristeza también lo llevan a profetizar la destrucción de aquella ciudad. También lo vemos sintiendo compasión ante la multitud que estaba como ovejas sin pastor, o sufriendo y llorando ante el dolor de la viuda de Naín o de las hermanas de Lázaro. También sintió admiración ante la fe del centurión, o se enojó frente a los vendedores del templo. En los numerales 145 y 146, el Papa nos enseña sobre lo bueno y lo malo que pueden haber detrás de las emociones o las pasiones. Así leemos: experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados, y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. Al leer estas líneas podemos pensar que eventualmente en muchas oportunidades hemos tergiversado el real sentido de algunos sentimientos o emociones, con frecuencia influenciado por visiones tradicionalistas en donde todo pareciera ser pecaminoso. Todo deseo es insano. No es así. Es como el simple hecho de desear comer un pastel no me va a engordar ni me va a subir el azúcar. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos mantenga para no ceder y no caer en las tentaciones. No le pedimos que evite la tentación. La tentación va a estar siempre en nuestra cotidianeidad. Igualmente nos dice el texto: en la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, el sentimiento estará al servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. En los numerales del 147 al 149, en el tema Dios ama el gozo de sus hijos, el Papa nos muestra la necesidad de llevar un camino de formación para asimilar la genuina enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana y los designios de Dios para la pareja en el matrimonio. Nos indica que la Iglesia no es enemiga de la felicidad humana. Y cita al Papa Emérito Benedicto XVI, quien resaltó algunas desviaciones de la enseñanza, y nos dice: la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizá carteles de prohibición precisamente ahí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo divino? Más adelante el texto nos explica: la educación de la emotividad y del instinto es necesaria, y para ello es a veces indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo placer, termina por debilitar y enfermar el placer mismo y daña la vida de la familia. La verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. En los numerales del 150 al 152, el texto toca el tema de la dimensión erótica del amor, resumiéndolo en las siguientes frases: Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para las criaturas. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. A quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón.
En sus catequesis sobre la teoría del cuerpo humano, enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre, persona, se convierte en don. El más sano erotismo, dice, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Se concluye el tema diciendo, la dimensión erótica del amor es un don de Dios que embellece el encuentro de los esposos, siendo una pasión sublimada por el amor que admira la dignidad del otro. Llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano. Y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Para concluir estos apartados del capítulo 4, con el tema violencia y manipulación, el Papa nos muestra algunos puntos que por ser de índole negativo, lamentablemente no dejan de ser práctica común y extendida en nuestros tiempos. Nos dice a partir del numeral 153. No podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de la satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso del usa y tira. El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo. Seguidamente se nos dice que no está de más recordar que aún dentro del matrimonio, la sexualidad puede convertirse en fuente de sufrimiento y manipulación. Por eso tenemos que reafirmar con claridad que un acto conyugal impuesto a la pareja sin considerar su situación actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor y prescinde por tanto de una exigencia del recto orden moral en la relación entre los esposos. Antes de concluir, se nos recuerda que es importante ser claros en el rechazo de toda forma de sometimiento sexual. E incluso se nos insta a todos a no interpretar equivocadamente la carta a los Efesios de San Pablo, donde se pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Que fuera del ámbito cultural judío de la época, debemos entender el mensaje real, el cual muy claramente expresa San Juan Pablo II al decir: el amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual una mujer se convierta en sierva o esclava del marido. La comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también una mutua sumisión. Pero eso se dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Concluye el tema en el numeral 147 con recomendaciones para encontrar el sano equilibrio trazado por Dios para la relación humana. No con una idealización de la entrega marital, con una búsqueda de la felicidad del otro en una donación generosa y sacrificada, excluyendo la propia felicidad. Y nos indica que el verdadero amor, siendo capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, sabe también recibir del otro. Muchas gracias y nos estamos viendo en próximas oportunidades. Mientras tanto, que el Señor nos bendiga y nos cuide. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Les esperamos la próxima semana. Continuemos perseverando en la lectura de la exhortación apostólica La Alegría del Amor y compartamos el video de la catequesis parroquial con más familiares y amigos. Dios les bendiga.